Hola. Hasta ahora hemos visto puntos, rectas y planos en el espacio. A partir de ahora lo que vamos a hacer es tomar mediciones dentro de ese espacio entre puntos, entre rectas, ¿vale? Ya veréis que vamos a medir distancias, ángulos, etcétera. Para empezar, vamos a medir el ángulo entre dos rectas que nos den. Lo primero que vamos a hacer es calcular de forma práctica cómo se hace. Vamos a aprender a calcular ángulo entre dos rectas con una fórmula que ya conocemos. Y en la segunda parte vamos a profundizar y vamos a entender realmente qué estamos haciendo. Con la primera parte vamos a saber responder a muchos ejercicios. Es muy interesante que entendamos la segunda, desde luego, porque nos da mucha soltura saber qué estamos haciendo y por qué. Pero con la primera ya digo que vamos a responder a muchos de los ejercicios que nos pongan de cálculo de ángulos entre rectas. Vamos a definir el ángulo entre dos rectas como el ángulo entre sus vectores directores. Veis en la anotación que estamos poniendo que ponemos R y S, las dos rectas, y un angulito arriba. Eso significa que estamos midiendo el ángulo entre las dos rectas. Y ahí ponemos que es igual, se me ha olvidado poner el angulito entre V sub R y V sub S. ¿Cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? Bueno, pues eso ya lo vimos en el primer tema. A través del producto escalar podemos despejar el coseno de alfa y luego ya calcularemos el arcoseno de alfa. Eso ya lo hicimos en el primer tema. Pero vamos a añadir algo a esta fórmula. Si veis, lo que añadimos es el módulo del producto escalar. Es decir, si el producto escalar nos sale negativo, lo vamos a poner positivo porque lleva el valor absoluto. ¿Por qué añadimos este valor absoluto? Esto es uno de los aspectos que vemos luego en la profundización, para entender por qué. En resumen, el ángulo entre dos rectas lo definimos como el ángulo entre sus vectores directores y lo calculamos con una fórmula ya conocida, que es la del producto escalar relacionado con el coseno de alfa. Lo único que añadimos el módulo del producto escalar, que ya veremos por qué. Entonces ahí nos queda despejado alfa como el arcocoseno del módulo del producto escalar dividido por el producto de los módulos. Veamos un ejemplo. Vamos a hallar el ángulo entre estas dos rectas. Podemos parar el vídeo, lo hacéis y posteriormente veis la solución que yo voy a dar, ¿vale? Básicamente consistirá en sacar los dos vectores directores y aplicar la fórmula que hemos visto. Aquí tenéis la solución. Veis que he sacado los dos vectores directores, que ya sabéis cómo se sacan, de la forma continua, de la forma paramétrica. He hecho el producto escalar, que ha salido menos 9. En la fórmula voy a meter su módulo, es decir, 9. Y abajo voy a poner, en el denominador voy a poner el producto de los dos módulos que me han salido, raíz de 17 y raíz de 11. Saco el coseno y seguidamente con mi calculadora calculo el arco coseno y me da que el ángulo entre esas dos rectas es de 48,9 grados. Bien, hasta aquí, ¿cómo se calcula el ángulo entre dos rectas? No hay más, en cuanto al cálculo no hay más, pero seguramente, o puede que haya gente preguntándose, oye, ¿qué pasa si dos rectas se cruzan? ¿De qué ángulo me estás hablando? ¿Qué ángulo es el que forman? No lo veo muy bien. Y también hay gente que se puede estar preguntando, oye, entre dos rectas no se forma un solo ángulo, se forman cuatro ángulos. ¿Por qué me has hablado de uno directamente? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a explicar ahora en lo que le he llamado profundización. El primer aspecto es si no influye en el ángulo la posición relativa de las rectas. Ya sabéis que dos rectas pueden ser paralelas, coincidentes, se pueden cortar o se pueden cruzar. Si se cortan, está muy claro los cuatro ángulos que se forman. Luego hablaremos por qué escogemos uno u otro, ¿vale? Pero ¿qué pasa si, si son coincidentes? También está claro que el ángulo sería 0 o de 180. Ya hablamos también luego de uno o de otro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se cruzan o si son paralelas? Bueno, pues cuando las rectas no se cortan, que son estos dos últimos casos, lo que consideramos que es el ángulo entre las dos rectas es el ángulo formado entre una de las rectas y la proyección de la otra sobre esa primera. Lo vamos a ver en imágenes para que quede esto más claro.
Mira, en el caso de arriba a la izquierda se cortan y entonces consideramos ese ángulo alfa que ponéis, ¿vale? Ya digo que hay otros ángulos, pero de eso hablaremos luego, entre R y S. Pero en el caso de abajo a la derecha se cruzan, está la recta R arriba, la recta S abajo. Entendemos por ángulo entre R y S, haciendo la proyección de R sobre el plano en el que se encuentra S, ¿vale? Dos planos paralelos donde está R y otro plano paralelo en S, el ángulo que forma esa proyección que hemos hecho de R sobre S. Ahí tenéis, en esta imagen tenéis marcado el ángulo que entendemos por ángulo entre R y S, aunque R y S, como veis, no se están cortando, pero la proyección de una sobre otra sí. Y entonces ahí se forma el ángulo y ese es el ángulo que entendemos, que es el ángulo entre R y S. En los otros dos casos de posición relativa, cuando las rectas son coincidentes, queda claro que el ángulo es 0 o 180 grados. Cuando son paralelas, pues lo que hacemos es lo mismo que hacíamos antes, la proyección de una sobre otra. Y entonces se vuelven, es decir, la proyección de una y la otra son como si fueran rectas coincidentes y entonces hablamos también de 0 grados, de 180 grados. Entonces está claro que en el caso de coincidente o paralela, cuando nos pidan el ángulo, el resultado siempre va a ser 0 grados. El segundo aspecto a profundizar es por qué si se forman cuatro ángulos entre dos rectas, por qué estamos hablando de un solo ángulo. ¿Vale? Como veis, son cuatro ángulos, pero son iguales 2 a 2. En realidad tenemos dos ángulos diferentes, sería alfa y beta. Y si os fijáis por el dibujito que tenía a la derecha, beta es exactamente 180 grados menos alfa. Es decir, entre dos rectas siempre vamos a tener un ángulo agudo, en este caso sería alfa, y otro ángulo obtuso, que sería 180 grados menos alfa. En el caso límite, son dos rectas perpendiculares que los dos serían de 90 grados, ¿vale? Ni agudo ni obtuso, se quedarían justo ahí en la mitad. En fin, en general, tenemos un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Bien, pues siempre que hablemos del ángulo entre dos rectas, nos vamos a referir al pequeño, es decir, al ángulo agudo, a alfa. Siempre. Pero claro, en el cálculo que yo hago, ¿cómo sé que me está saliendo ese ángulo pequeño, ese ángulo agudo? Bueno, pues eso lo hemos conseguido haciendo el valor absoluto del producto escalar, que os dije que era algo que añadíamos y que luego explicaríamos. Bueno, pues al hacer el valor absoluto del producto escalar en la fórmula del coseno de alfa, estamos consiguiendo que el ángulo que nos salga siempre sea el agudo. ¿Por qué? Pues la explicación la vamos a ver ahora en una gráfica. Hay que saber algo de trigonometría. Es una gráfica donde vamos a situar el ángulo alfa y el ángulo 180 menos alfa, que sería el beta. Vamos a ver sus cosenos y vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos la gráfica con alfa y con el ángulo 180 grados menos alfa, ¿vale? Que se consiguió haciendo 180 grados y le restamos alfa. Entonces queda un dibujo simétrico. Como los cosenos son las proyecciones de los ángulos sobre el eje horizontal, vemos que el coseno de alfa, ahí señalado en verde, y el coseno de 180 grados menos alfa valen lo mismo en valor absoluto, solo que el coseno de alfa es positivo y el coseno de 180 menos alfa es negativo. Con lo cual, cuando yo hago el producto escalar y pongo el valor absoluto, me estoy quedando con la solución positiva, es decir, me estoy quedando con el ángulo, con el coseno de alfa, por lo tanto voy a obtener el ángulo agudo, el alfa, y no el obtuso, que sería 180 menos alfa. Por último, para practicar lo que acabamos de ver, vamos a hacer estos dos ejercicios de aquí que os vienen con solución. ¿De acuerdo? Venga, con esto acabamos.